Buenas tardes, espero que estén bien ustedes y sus familias. Quisiera continuar con esta serie de lo que es las excelencias de Dios o los atributos de Dios. He mencionado anteriormente que es de mucha importancia para nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, como nacidos de nuevo, comprender quién es el Dios al que servimos. Realmente eso trastocará o impactará de una manera tan profunda, ya sea nuestra vida personal, ya sea nuestra devoción personal, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo va a ser transformado de la manera radical en cuanto a nosotros tengamos un conocimiento, una percepción de lo que dicen las escrituras acerca de Dios. Hay mucha distorsión en cuestiones de Dios y muchas veces las personas pues cuando pasa alguna situación difícil pues lo llevan a hacer algunas preguntas o incluso algunos cuestionamientos hacia Dios que si conocieran al Dios de las Escrituras, pues prácticamente adorarían a este Dios, le servirían a este Dios. Y eso es no solamente un referente equivocado dentro de lo o fuera de lo que son el pueblo de Dios, sino que también dentro del mismo pueblo de Dios muchas personas no tenemos una percepción clara de lo que es el Dios de las Escrituras. Por eso es que nuestra tarea debe de ser profundizar en lo que dice la Escritura de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero lo primero es conocer el carácter de Dios para poderlo amar. No puedes amar aquello que desconoces y eso es lo que precisamente estamos tratando de hacer a través de esta pequeña serie que estamos realizando. Entonces, uno de los atributos que vamos a ver el día de hoy es acerca del amor de Dios. A lo mejor este es uno de los atributos que más a la gente le gusta, le fascina la idea de ser amado, de sentirse aceptado, de sentirse apapachado por Dios. Y no queremos el otro lado de Dios, que es el de Dios el juez, donde expresa su justicia, donde tiene que traer disciplina y castigo hacia aquellos que están desobedeciendo. Sin embargo, mucha gente se inclina más sobre este amor de Dios. Pero vamos a ver ahorita cómo también entra la cuestión dentro del amor de Dios, entra también la justicia de Dios y entra que Dios al aplicarla está todavía expresando su gran amor. Entonces vamos a orar para empezar y que Dios hable a nuestros corazones y nos ayude para comprender un poco más acerca de este atributo de Él. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu infinito amor y tu cuidado para con nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, de tal manera que cada uno de nosotros podamos, Señor, comprender la dulzura, el amor, el cuidado, Señor, que tú tienes sobre nuestras vidas, que te veamos, Señor, como ese Dios de amor en todo momento, Señor, aún en los momentos oscuros, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos donde hay debilidad y confusión en nuestros corazones, que podamos ver ese Dios de amor, Señor. De tal manera, Padre, que en esta tarde podamos caminar juntos como un cuerpo para exaltarte, para adorarte. Y no solamente eso, sino para expresarlo, Señor, a un mundo que aún no conoce el verdadero amor, Señor. En el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, Padre. Amén. Bueno, como dije, pues el amor es uno de los atributos de Dios. Sin embargo, toda persona necesita o tiene una necesidad grande de ser amada. Fuimos creados en ese sentido de buscar la aceptación, de buscar el amor, pero solamente puede ser satisfecho esa búsqueda en Dios. Y esto lo podemos ver porque es la gran necesidad que está en el corazón humano, el amor. No hay, no hay necesidad de otra cosa, sino que el hombre siempre, ya sea por el trabajo, ya sea por la preparación académica o los estudios, la familia con los hijos,
la superación personal o el éxito, están de alguna manera buscando aceptación, están buscando amor que solamente se puede encontrar en Jesús. Cuando la gente le preguntas acerca de este amor, tú vas a poder encontrar que muchos de ellos lo asocian, este amor lo asocian más bien a una emoción que viene hacia sus vidas, como un sofocamiento en su pecho o en su estómago, dirían los enamorados, ¿no? Es la pérdida del aliento, ¿no? O sea, se les va el aliento a algunas mujeres, pero prácticamente esos no son el amor eh, bíblicamente que se está expresando en Dios. Cuando Dios habla del amor o se expresa en el amor, no habla del mero sentimentalismo. El amor de Dios es un amor que va en la búsqueda del ser humano sin esperar nada a cambio, prácticamente. Y eso es lo que sucede con nosotros, que a veces cuando no tenemos asociadas o asociado ese amor correctamente, corremos el riesgo nosotros de tener una idea distorsionada del amor de Dios. Si nosotros tenemos distorsionado lo que es prácticamente el amor bíblico, vamos a tener una distorsión cuando Dios realmente quiera venir a nuestras vidas y amarnos tal y como somos. Yo recuerdo esta cuestión del amor porque yo fui una persona que crecí sin amor prácticamente, no solamente por parte de mis padres, la familia, las amistades, y no solamente yo creo que sería en mi caso, hay muchas personas que crecimos en ese sentido porque no nacimos en un ambiente de amor, pero de hecho el pecado es lo que ha traído una distorsión acerca de lo que es el amor y Dios viene a recuperar de alguna manera todo lo que es la cuestión del amor para que nosotros entonces aceptemos, recibamos ese amor y entonces podamos expresarlo a otras personas. A pesar de que hemos venido así de esta manera, con una distorsión de ese amor, buscándolo desesperadamente en otros lugares donde no es en Dios, prácticamente podemos encontrar dentro de esta oscuridad, dentro de toda esta maldad o toda esta neblina de confusión acerca de lo que es el amor, lo único que podemos encontrar nosotros son buenas noticias a través de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nos dice a nosotros que encontramos que Dios es amor. No solamente Dios expresa amor, sino que su naturaleza misma es un Dios de amor. De tal manera que su determinación es una determinación gozosa, no lo hace a regañadientes, no lo hace a fuerzas, no está forzado, simplemente, y es más, ni siquiera está buscando una respuesta de parte de nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros, Él murió por nosotros sin esperar una respuesta. Ahora, Dios hace la obra de transformación en nosotros y naturalmente la obra del Espíritu en nuestras vidas, naturalmente hay una respuesta de una voluntad que ha sido totalmente rendida a sus pies. Pero prácticamente hay algunas situaciones donde dicen, no, pues es que Dios me amó y me aceptó porque vio algo bueno en mí, o que pensó que yo podría servir en su reino con los dones que yo tenía. Prácticamente está equivocado esa perspectiva porque no es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica es de que es un Dios de amor que nosotros sin merecerlo hemos recibido totalmente su gracia y su perdón y su amor de una manera tan maravillosa. Sin esta definición del amor de Dios, ¿cuál definición? La definición del amor de Dios es que es un amor que es propia de Él y está con una determinación de reflejar su voluntad prácticamente y de que únicamente se pueda Él llevar toda la gloria. Y por último, que tenga una respuesta a la necesidad del ser humano. Si nosotros buscamos
el amor en algo que es fuera de Dios, entonces vamos a encontrar que nuestra definición del amor va a ser defectuosa, va a ser uh, con falta de equilibrio, de tal manera que nosotros vamos a caer en frustración, desesperación y depresión. Y un sinfín de cosas que se pueden escalar en ese sentido. Sin embargo, cuando ya estemos bien tomados de la mano de lo que es el amor de Dios, entonces nuestras vidas van a estar firmes, ancladas, de tal manera que habrá una armonía completa y plena en lo que es el amor de Dios. Esa es la finalidad de todo este asunto. Dios viene a nuestro encuentro, nos ama, pero no solamente nos da estabilidad, nos da equilibrio, sino que vemos que ese caminar con Él va a ser todos los días hasta que nos encontremos y estemos con Él por toda la eternidad. Y estaremos amándole. Esa es la vida cristiana prácticamente, ¿no? Entonces lo que quisiera que viéramos en esta tarde es acerca del amor como un atributo divino. Es un atributo divino el amor de Dios. Es un amor que se mueve a darse libre y desinteresadamente a otros para su beneficio o bienestar. Como dije anteriormente, muchas veces nosotros podemos estar buscando una amistad, una relación con alguna persona porque estamos buscando cierto... Hay gente que quiere relacionarse con cierto tipo de gente por estatus, por el roce de la familiaridad, porque tienen buenos gustos, ciertos intereses, pero prácticamente cuando Dios nos agarró, nos tomó a nosotros, ¿qué había de nosotros? ¿Qué había de bueno en nosotros? Nada, nada, no había ni atractivo de nada. Y si no lo vemos de esa manera, entonces no hemos entendido lo que es la gracia de Dios. Porque el ser humano estaba muerto en delitos y pecados, estaba en una depravación, es decir, la manera de pensar, la manera de sentir, sus deseos eran totalmente contrarios a Dios y éramos enemigos de Dios, no éramos amigos de Dios. Entonces no hay nada bueno en el ser humano sin Cristo. Y eso es lo que hace o resalta más el gran amor de Dios por nosotros. Pablo dice en Romanos capítulo 5, creo que verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es algo que no lo podemos asimilar o comprender, o cuando nos caiga desde el cerebro a nuestro corazón, algo va a cambiar ahí prácticamente. Porque nos creemos que fuimos amados a veces por nosotros mismos, por nuestros propios méritos, y realmente no es así. La Biblia es que en nuestra condición perdida, en nuestra condición terrible que estábamos, Dios nos amó. Dios murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Este es un atributo de Dios, se dio libremente por nosotros, sin esperar nada, desinteresadamente. No es como nosotros. A veces si nosotros buscamos una amistad en alguien es porque esperamos que nos den un beneficio. Si yo, por ejemplo, le digo a alguien, oye, pues, o le hago un favor a alguien, a veces estoy esperando que esa persona, cuando yo necesite algo, esa persona me pueda responder. Y si no me responde, como yo le respondí o como actué, pues entra la tristeza, la frustración, el enojo, ¿verdad? Porque no actuó. Si yo le hice un favor, ¿por qué ahora él no me va a hacer un favor? Pero prácticamente es parte de la lucha que hay en nuestros corazones de la pecaminosidad. Sin embargo, Dios es amor. Dios no solamente ama, sino que Él mismo es amor. De hecho, la Biblia describe el nombre de Dios en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13 de 2 de Corintios, verso 11, dice Pablo, por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Eso es interesante porque Pablo, a través del Espíritu Santo, está mostrando a la iglesia que a pesar de las situaciones,
que ellos estaban viviendo a pesar del pecado que había estado y la disciplina que Dios estaba trayendo sobre esa iglesia. Dios se estaba revelando como un Dios de paz, no un Dios de confusión, sino un Dios de paz y sobre todo un Dios de amor. A veces creemos que a través de la disciplina vemos un Dios que no encaja con lo que nosotros pensamos, un Dios de amor, pero prácticamente la Biblia dice en Hebreos que Dios al que ama disciplina. Y si no disciplina al hijo, entonces sería llamado un no hijo, un bastardo. Pero Dios cuando disciplina a su pueblo quiere decir que está disciplinando a sus hijos. Está mostrando su amor, está mostrando su cuidado, está mostrando su corrección, está mostrando su compasión sobre su pueblo. Y gracias a Dios porque la Escritura de alguna manera está ahí mostrando de alguna manera el atributo de Dios, este nombre de Dios de paz y Dios de amor. Aún en medio del juicio que pudiera traer, aún en medio de las obras de juicio sobre su pueblo específicamente, está demostrando su amor, no comprensible para nosotros, y muchas veces sin darnos respuestas. Dios no tiene por qué darnos respuestas a nosotros. A veces le oramos a Dios y le decimos, Señor, muéstrame qué es esto y por qué esto. Pero si Dios no está obligado pues a darnos una respuesta. Lo que sí está Dios pacientemente y amorosamente y cuidadosamente atento a la situación de nuestra vida. El Dios al que servimos es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, hemos hablado acerca de eso, pero es un Dios personal, es un Dios cercano que viene a nuestras vidas. Y Él sabe cada una de las situaciones de nuestros corazones y está mostrando de muchas maneras colocarnos, formarnos, ayudarnos para que podamos ser o tener el carácter de su Hijo Jesucristo. Está preparando a su iglesia prácticamente. Hay una escritura en primera de Juan 4:8 y también el verso 16. Juan era llamado el apóstol del amor, ¿verdad? No era como el apóstol Pedro arrebatado, ni como el apóstol Pablo, que eran de temperamento muy fuerte, sino que más bien Juan era más de una manera más dulce, más tranquila, más amorosa. Sin embargo, eso fue debido a la obra de la cruz en el corazón del apóstol Juan. Ya de alguna manera anciano, escribe estos versículos. Bueno, si has tenido la oportunidad de leer la primera carta de Juan, vas a ver cómo toda la carta de primera de Juan tiene unos aspectos del amor y de la gracia y del perdón y de la relación continua con Dios. Y él dice en el versículo 8, el que no ama, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces prácticamente una de las frases que tú vas a encontrar en esta carta de primera de Juan es que él relaciona el amor con el permanecer. Si tú permaneces en Dios, entonces el amor de Dios está. Si no permaneces en Dios, pues el amor de Dios no está. Entonces, esto es muy significativo para nuestras vidas, porque este Dios que viene a nuestro encuentro se muestra o se manifiesta como ese Dios de amor. Cuando nosotros venimos a Cristo vía arrepentimiento, ese Dios de amor nos encuentra en nosotros. Y ese permanecer en Dios es obra de Él en nosotros. De tal manera que Él no permite que nosotros estemos desarraigados de Él, sino que estemos unidos en Él. Lo que Juan está diciendo aquí, está tratando de transmitir, es que si una persona no está amando, prácticamente no ha tenido una relación de permanencia con Él. Y eso es muy significativo en esta carta y lo puedes ver en
algunos versículos que están por ahí, pero prácticamente el Dios al que servimos es un Dios de amor. El universo, la creación, todo, tú puedes ver los detalles tan maravillosos, tan amorosos, tan cuidadosos de parte de Dios. Tú puedes incluso oír el canto de las aves, puedes ver los ríos, puedes ver los mares, puedes ver las flores, los animales. Todo eso fue creado de una manera amorosa por Dios, porque así es. O sea, a veces nomás asociamos con el poder de Dios, pero ¿cuál fue el significado o cuál fue la intención de Dios? Prácticamente es pura gracia, todo existe por pura gracia de Dios y por el amor de Dios, de tal manera que no fue gobernado este universo, no es gobernado ni por una emoción, ni tampoco por una actitud nada más llamada amor. Ahora, si Él creó toda esta belleza, todo esto maravilloso, imagínense que nosotros lo hubiéramos creado en un arranque de ira, en un cambio de emociones. ¿Qué hubiera pasado? Prácticamente ya hubiéramos desaparecido. No me gustó esto y lo quitamos. Porque prácticamente nuestras emociones no son lo mismo con Dios. Gracias a Dios que Él no tiene los sentimientos como los tenemos nosotros. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están totalmente, son volubles, pues. Pero el amor de Dios, sostenido, que fue creado por Él y que es gobernado por Él, no es solamente guiado por sentimientos ni por emociones, sino que es por su soberanía, por su cuidado, por su sustento, siendo sostenido por su amor. Todo. Cuanto más el ser humano, cuanto más su pueblo que será sostenido por este maravilloso Dios. Ahora tenemos que hablar un poquito acerca de, si vamos a hablar de este atributo de Dios que es el amor, tenemos que hablar del amor justo de Dios. Yo he mencionado a través de la carta a los romanos cómo Dios va a llevar a la humanidad a través de un juicio, porque el ser humano, viendo toda la creación, viendo todas las maravillas que Dios ha creado, teniendo testimonio de la creación, pero también teniendo testimonio en su propia conciencia, no le glorificaron ni le quieren dar gracias a Dios, sino que dice que se envanecieron en su propio entendimiento, en sus propias concupiscencias de la carne, de tal manera que ellos dicen no tienen excusa. Y creo que varias veces repite el apóstol Pablo que ellos no tienen excusa, van a estar inexcusables ante el juicio que van a ser llevados ante el trono del juicio. Sin embargo, cuando a veces hablamos en una conversación en nuestros días, prácticamente si tú hablas de juicio, si tú hablas de censura, si tú hablas de que no estás de acuerdo con algo que es contrario a la palabra de Dios, pues tú te vas a ver visto como una persona falta de amor o incluso una persona de odio. Y eso se ve mucho en esta época que es muy relativista, ¿verdad? Nuestra era que es posmoderna, que nadie tiene la verdad, dicen ellos, absoluta, pero prácticamente va a llegar un momento en que seremos de alguna manera perseguidos por decir la verdad y por decir las cosas que no son como ellos las están manejando. Son maneras de entender, tienen una cosmovisión, le llaman ellos, una manera de entender o interpretar el mundo, pero la de nosotros debe ser una cosmovisión o un entendimiento, una manera de ver el mundo a través de la palabra de Dios. Y una de ellas es el aspecto de la justicia. Todo, ellos pueden vivir como quieran, pueden hacer lo que quieran, pero un día, dice Pablo, tú darás cuenta ante él y habrá un juicio. Y eso no lo conciben porque dicen, bueno, pues si dicen ustedes que es un Dios de amor, ¿cómo me dices que Dios va a traer un juicio?
pues no entiendo porque o es amor o es juicio. O sea, no lo asocian. Incluso dentro del cristianismo hay una confusión, incluso porque dicen, pues yo no creo que este Dios pueda castigarme o pueda juzgarme si solamente es un Dios de amor. Y otros se van al extremo y dicen, solamente Dios me puede juzgar, dice la gente, ¿no? No me digas nada porque solamente Dios me puede juzgar. Y eso debe de aterrorizarnos, porque si dejamos el punto que Dios nos juzgue a cuando Él ya habló en su palabra lo que se debe de hacer y decimos, bueno, pues yo cuando esté allá Dios me va a juzgar, pues prácticamente estamos sin excusa, porque Dios ya puso quién puede defendernos a nosotros, quién es nuestro abogado defensor. ¿Quién es nuestro abogado defensor? Jesucristo. Y si tenemos a nuestro abogado defensor, entonces ya no iremos a juicio, sino a vida eterna. Pero estas personas que están buscando solamente el juicio, no va a haber apelación allá. Entonces el amor de Dios es un amor que es amor inmerecido, pero también es justicia que viene sobre nosotros también. ¿Cómo se concilia esto? Ya lo hemos mencionado. Si queremos ver el amor de Dios, tenemos que ir a la cruz. Si queremos conocer la justicia de Dios, tenemos que ir a la cruz. Los dos se encontraron en la cruz y los dos prácticamente los podemos ver expresados en el sacrificio de Jesús. De tal manera que podemos ver que todo el amor de Dios fue expresado porque Dios murió por los pecadores y la ira de Dios cayó sobre Jesús, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. La paga del pecado fue la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Cristo absorbió la ira de Dios por nosotros. Y ahora es que nosotros caminamos vía arrepentimiento y tenemos ese encuentro con Él y caminamos en Él. Ahí se expresa prácticamente. Todas aquellas personas que no quieren, como dije anteriormente, que no quieren aceptar el sacrificio de su hijo, ok, van a ir a ese juicio. No va a haber apelación, no va a haber abogado defensor, solamente ellos y sus buenas obras, entre comillas, pero no va a haber nada para ellos. Nada, simplemente se le va a decir sus obras, lo que hicieron, y entonces sí, serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Pero aún así Dios es perfecto, aún en sus juicios, aún en el castigo, Dios sigue siendo amor en todo sentido. Dios reconciliando, Dios haciendo su obra de amor. Entonces Dios es amor y su amor se manifiesta en su benevolencia hacia su creación, incluso hacia el pecador. Porque estamos vivos por su pura gracia. Dios no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es justo y su justicia se manifiesta en la recompensa del justo y el juicio de los injustos. Él va a ser justo porque va a ser justicia. Aquellos que están burlando de Dios, aquellos que están criticando a Dios, aquellos que están amenazando a Dios, un día van a recibir la recompensa por su pago. La Biblia dice, creo que es Gálatas, donde dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cegar. Entonces quisiera que viéramos este asunto y lo meditáramos más, porque hay mucho que profundizar sobre este amor y la justicia de Dios que se manifestaron en la cruz del Calvario. Sin embargo, hay una escritura donde, para avanzar, en Éxodo 34, 6 y 7 dice, y pasando el Señor por delante de él, proclamó, el Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
tal manera que podemos ver en Éxodo cómo la manifestación de Dios de misericordia, esta palabra misericordia describe a uno que es compasivo, misericordioso a otros, especialmente al necesitado, débil y pecador. Y es así la condición en la que nos encontramos nosotros, necesitados, débiles y pecadores. No podríamos por nosotros mismos, necesitamos la ayuda de alguien más, pero sobre todo necesitamos la ayuda de Dios. Cualquier persona no es solamente que haga una declaración, yo ya soy salvo, yo ya creí en Jesús. No, tiene que ser una obra de necesidad específicamente en su vida. Si no tienes una necesidad y un hambre de Dios, si no tienes un dolor por la condición en la que te encuentras, todavía pues no hay nada. Por eso a veces cuando vamos a hablarle a nuestros hijos, si nuestros hijos les decimos, ¿sabes qué? Repite conmigo esta oración y es esto. Vamos a tener hijos que solamente aprendan la forma cristiana o la cultura cristiana, pero no habrá una convicción en su corazón porque no tienen dolor por su pecado y por su gran necesidad de Dios. ¿Qué diremos de aquellos cristianos que necesitan estarles llamando, estarles apuntando o estarles picando para que motivarlos para que busquen a Dios, cuando debe de ser algo natural? Tu búsqueda, tu relación es personal. Yo no puedo crear tu comunión, tu relación. Ningún pastor, ningún líder, ningún cristiano puede motivarte para que tú tengas esa relación con Dios. Bueno, no podemos hacer que hagas eso. Podemos ayudarte en algún sentido, pero no podemos hacer las cosas que solamente tú y yo podemos hacer. Y Dios se describe así, misericordioso. Dios se describe como alguien que tiene piedad, santidad, piadoso, dice. Es alguien que muestra misericordia y piedad al que está con necesidad. Es un hombre, es un Dios que tiene, usa su carácter de superioridad para condescender. Ve la necesidad y condesciende, o sea, se baja al nivel de nosotros para podernos ayudar. Esta palabra también se utiliza para ser el acreedor que tiene piedad o misericordia para ayudar al que tiene una deuda para poderla pagar, que no la puede pagar y la paga él mismo. Es lo que vemos en Romanos, donde dice, la paga del pecado es la muerte. Nadie podía pagarlo, era lo necesario que muriéramos. Pero dice, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la provisión, o esa es la misericordiosa o la piadosa ayuda de parte de Dios. Luego viene ahí, dice que es tardo para la ira, que es paciente. Es paciente. Esta palabra ira tiene la idea o la expresión de las fosas nasales que representan ira o enojo. Una persona que está enojada es muy fácil de detectar por su nariz, está enfurecida. Pero Dios es lento para la ira, grande en misericordia. No es que la idea no es que Dios esté tolerando el pecado, sino al contrario. Dios siempre está airado contra el pecador. Y esta es una escritura que muchas veces no se comprende. Por lo mismo, pues porque no vemos o queremos ver que solamente Dios ama al pecador. Y a veces se ha vendido eso cuando evangelizamos. Decimos, es que Dios ama al pecador. Dios aborrece el pecado, ama al pecador. O sea, no puedes separarlos los dos. Tanto lo que haces como lo que eres. O sea, si tú eres así, vas a hacerlo prácticamente. Entonces Dios tiene que tratar con el pecador, tanto lo que es como lo que hace prácticamente. Y es una frase, creo que se le atribuye a Mahatma Gandhi. Así que si utilizas esa frase, no es bíblica, no es correcto. Dios aborrece el pecado y también aborrece al pecador. Si no, no hubiera venido Cristo. Tus amigos,
familiares que no tienen a Cristo, que no tienen un encuentro con Jesús, son enemigos de Dios. Esa es una verdad bíblica. Y Dios está airado contra ellos. Si ellos no se arrepienten, si ellos no tienen un encuentro con Dios, Dios está airado contra ellos. Si ellos no buscan el sacrificio de Jesús, no tienen arrepentimiento en la búsqueda de Él, Dios está airado contra ellos. Eso lo dice la Escritura en el Salmo 7:11. Pero ¿qué no dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Sí, pero dice también que todo aquel que no cree en Él ya ha sido condenado. Y recordemos que la condenación ya estaba ahí. El asunto está que mucha gente dice, bueno, como Dios me va a juzgar, entonces cuando llegue allá, que me juzgue Él. Lo único que va a suceder si nosotros no nos arrepentimos en este momento, en esta vida, cuando muramos, allá va a ser una ratificación o una confirmación de lo que no hicimos acá, en esta vida. O sea, nos vamos a parar allá y a ver, ¿quién te justifica? ¿O qué? No, pues es que yo hice buenas obras, me levantaba así, yo con la familia, yo en el trabajo, me portaba muy bien, no tuve complicaciones. Pero ¿y mi hijo? Yo di a mi hijo por ti. Él fue mi sacrificio, o sea, su sangre fue derramada, Él pagó los pecados. ¿Cómo que por ti mismo? Entonces, habrá la rectificación simplemente o confirmación de que había sido ya condenado. Es como esto del llamado COVID. ¿Qué pasa? Pues te detectan o te hacen la prueba y luego después viene a los días, viene lo que es la confirmación de algo que ya tenías. Si tenías los síntomas, te hacen una prueba y de repente pues a los días, no sé cuánto tarde, a los días ya te dicen tú estás confirmado para esta enfermedad, tienes esta enfermedad. Y así va a ser. Ahorita se te detecta que tú tienes el pecado y si no te arrepientes, allá va a ser la confirmación de lo que no hiciste aquí. Pues tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos con relación a esto de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es verdad. Pero dice la Escritura ahí en Éxodo todavía 34 que Dios es grande en misericordia y verdad. Esta palabra misericordia es amor inalterable, amor leal. Habla de verdad, de bondad, de amabilidad. Es prácticamente una fidelidad y firmeza de parte de Dios. O sea, al Dios al que servimos, al Dios al que buscamos y que amamos, podemos encontrar descanso de que podemos encontrar esa gran misericordia y esa gran verdad. No la podemos encontrar en nadie más. No hay persona, no hay familia, no hay amistad donde tú y yo podamos descansar en esa amabilidad, en esa bondad, en ese amor inalterable que no hay ningún cambio, gracias a Dios. Luego dice que perdona, simplemente o literalmente significa levantar, cargar o llevar. Todo lo que estamos viendo aquí está vinculado prácticamente a la cruz de Jesucristo. Dios revelándose en el Antiguo Testamento, hablando, mostrando, pero ya cuando lo ves en la cruz de Cristo es la expresión pues hecha carne de todo eso que se vio en Éxodo. Y acá se ve de alguna manera en el sacrificio de Jesús la expresión de ese amor, de esa gracia, de ese perdón, donde nuestros pecados son prácticamente no cubiertos, ahora son quitados los pecados, gracias a Dios. Antes se cubrían con la sangre de los animales, pero ahora son quitados. Y eso es por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso es poder ver esto. Entonces quiero recapitular aquí de que Dios ama y perdona al pecador. Sin embargo,
Eso no es viable, sobre todo cuando lo vemos en la justicia. En la justicia de Dios, Dios castiga a cada pecador por cada pecado. Eso tiene que quedarnos bien claro. Dios castiga a cada pecador por cada pecado, pero en su amor, pero en su gracia, Dios envió a su único Hijo en sustitución para pagar la pena de nuestros pecados. En su muerte de Jesucristo, Dios demostró tanto su justicia como su amor, de tal manera que aquellos que creen en el Evangelio son perdonados gratuitamente, gratis, sin hacer absolutamente nada, sin merecer absolutamente nada, es gratuitamente por la obra de Dios, por la gracia de Dios. Pero aquellos que rehúsan creer permanecen completamente responsables por sus pecados y serán juzgados ante el trono de Dios. Entonces prácticamente es eso que estamos viendo aquí acerca de este atributo de Dios es muy importante para nosotros. La segunda cosa que quisiera que viéramos es acerca de sus demostraciones, las demostraciones del amor de Dios. Primero que debemos de ver es la benevolencia de Dios hacia sus criaturas. El Salmo 145:9 dice: bueno es Dios para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. De tal manera que las manifestaciones de Dios, de ese amor de Dios, se ve en toda su creación, como dije anteriormente. En Hechos 14, 16 y 17 dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría en nuestros corazones. Estos son ejemplos de la benevolencia de Dios. Hace salir el sol sobre justos e injustos, manda la lluvia, manda su provisión, manda su cuidado, de tal manera que la misma creación pueda ver de alguna manera la manifestación del amor de Dios. Es que como Dios me ama, mira cómo estoy, mira cómo está yendo, pero prácticamente en la creación podemos ver cómo Él muestra su provisión y su cuidado, su sustento de parte de Él hacia nosotros. Salmo 147, otro ejemplo más. Canta al Señor con alabanza, canta con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Él da bestia a su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Prácticamente la creación es beneficiada en este aspecto. Pero aún también el agricultor, aún nosotros con el agua, somos beneficiados por todo, aún con el árbol que está ahí dándonos la sombra, somos beneficiados de las maravillas y de la bondad misericordiosa de nuestro Dios. Y si no nos queda claro todavía, veamos el Salmo 150, verso 6. Dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Si tú respiras, si tú y yo respiramos, estamos vivos, debemos que alabar a Dios, mostrando su benevolencia de que aún estamos vivos. ¿Cuál es la contraparte en este aspecto? ¿Cuál es la contraparte? La creación ve toda su bondad, ve toda su amor y toda su hermosura de parte de Dios, sosteniendo, sustentando la creación y al ser humano. Pero vean lo que dice en Romanos 1:21. Pues habiendo la humanidad, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. De tal manera que estos hombres, no viendo todas las evidencias de la creación y del cuidado de parte de Dios hacia la creación y hacia ellos mismos, no quisieron glorificar a Dios.
Es algo muy, muy lamentable, muy lamentable. Ya Pablo menciona más adelante que en base a eso, que ellos vieron todo ese tipo de sustento, todo ese tipo de cuidado de parte de Dios, y en base a todo eso, ellos no tienen excusa. Nadie puede decir, yo no conozco de Dios. Nadie puede decir, ¿dónde está Dios? Porque lo han visto en la creación. Pero sobre todo, si vienen a Jesús, lo van a ver a través de su Hijo. Vemos entonces también estas demostraciones del amor de Dios cuando Él entrega a su Hijo por su pueblo. Ya leímos 1 Juan 3:16 y 17, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La reconciliación y ser adoptados por Él y pasar la eternidad con Él es el fundamento de ese amor de Dios para nosotros, manifestado hacia nuestras vidas. Y podemos verlo en muchas escrituras, Romanos 5:8 al 10, que fuimos reconciliados, Romanos 8:32 al 39, donde dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni autoridades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos una manifestación de parte de Dios tan ricamente y maravillosa a través del sacrificio de Jesús por nosotros. Y a veces podemos estar esperando como hijos de Él, ¿realmente me amas? Si tú quieres saber si realmente Jesús o Dios te ama, mira la cruz. Continuamente tú vas a encontrar consolación, continuamente tú vas a encontrar refugio, continuamente tú vas a encontrar fortaleza, pero cuando vayas a la cruz, si estás luchando con la tentación, si estás batallando en tu vida personal o tu vida familiar o en tus relaciones en el trabajo, mira a la cruz. Ahí vas a encontrar el refugio, el consuelo, la fortaleza, el ánimo que tú y yo necesitamos. Porque Pablo está mencionando aquí que si Él entregó, Dios entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Somos amados por Dios. El amor de Dios viene sobre nuestras vidas manifestado en Jesucristo. Entonces no pienses que no eres amado por Él. Aún en tus lágrimas, aún en tu sufrimiento, aún en tus debilidades, aún uh, uh, en tus tristezas más profundas, Dios te ama profundamente en Cristo. Y esa es la respuesta para nosotros. ¿Cómo es que Dios ama a los pecadores? Dios ama a los pecadores únicamente en Cristo. Esa es la reconciliación. Esa es la gracia. Y eso es algo que no lo podemos entender, no lo podemos explicar. Son de los misterios de Dios. Cómo Él nos amó a nosotros. Decían los dichos de la iglesia primitiva. Creo que Cristo resucitó de los muertos porque es imposible. Y luego dicen, creo que Cristo murió por mí porque es increíble. Es imposible que alguien resucite de los muertos, pero es increíble que haya alguien que haya muerto por mí, tan pecador, tan
profundo y terrible era mi condición y mi pecado, y el tuyo también. Si no vemos cuán profundo, cuán terrible era nuestro pecado, no apreciaremos el gran amor de Dios. No valoraremos el amor de Dios. No valoraremos su gracia compasiva tan maravillosa sobre nosotros. Y nada nos va a mover para accionar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, como el maravilloso amor de Dios. Ese es el atributo de Dios. Y necesitamos profundizar en él, necesitamos caminar más en él. Necesitamos como en lo personal, como familia, estar más compenetrados en este amor de Dios. De tal manera que todo lo que hablemos, pensemos, sintamos, sea un fruto de conocer a este Dios de amor. Oremos al Señor. Bendito Dios, eres tan maravilloso con nosotros, Señor. No queremos conocerte intelectualmente solamente, Señor. Queremos que este conocimiento acerca de este atributo, Señor, de tu amor, caiga en nuestros corazones. De tal manera, Señor, que podamos profundizar, meditar, reflexionar y podamos disfrutar de este amor, de esta gracia, Señor. Ayúdanos a recordar la condición tan terrible, Señor, que teníamos nosotros y que seguimos teniendo, Señor, porque no somos mejores que nadie. Si somos salvos es por tu gracia. Si nos diriges es por tu gracia, por tu amor, Señor. Pero ayúdanos a valorar tu amor, tu bondad, tu misericordia, tus cuidados, Señor, hacia nuestras vidas. Que si estamos teniendo momentos complicados, momentos difíciles, momentos oscuros, donde en medio de la tiniebla o de la neblina que no veamos, que no podamos ver nada, Señor, que podamos ver la cruz del Calvario, que podamos ir ahí, que podamos permanecer ahí y que soltemos todas nuestras cargas ahí. De tal manera, Señor, que tú nos levantes como hombres y mujeres que conocen a este Dios de amor, para que cuando otras personas que están sufriendo en su pecado y en su dolor, Señor, podamos hablarles de este amor, este Dios de amor, pero también este Dios de justicia. Líbranos de hablar solamente la parte del Dios de amor. Ayúdanos a hablarles también de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Así es. Dios los bendiga, hermanos.